El doctor Guillermo Cruz, presidente fundador del grupo GIF, que nos acompañará con la conferencia las claves del éxito en las empresas familiares. Bienvenido, doctor. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Los invitamos a todos los módulos, expositores, proveedores, clientes, que se acerquen a nosotros. Vamos a hablar de la empresa familiar. El 95% de las empresas en México son empresas familiares. Así es que vamos a hablar de todos nosotros. Cerca del 70% del Producto Interno Bruto de los países y de los estados depende de nosotros, de las empresas familiares. ¿De qué tan eficientes somos? Lamentablemente, las empresas familiares tienen un gran problema, un gran riesgo. Y les quiero decir que la estadística del año pasado es que se perdió el 20% de los negocios en México. Y nos vamos y formamos parte de la estadística de pérdida y de destrucción, de desaparición, porque no hacemos cosas esenciales, no nos anticipamos. Y se trata de pasar no solamente este año, sino el siguiente y pasar de una generación a la otra. Se trata de ser exitosos. Se trata de participar de ese Producto Interno Bruto y dejarles a nuestros hijos no un problema, sino una solución. Dejar las cosas claras para que mis hijos vean esta plataforma con la que he trabajado y me he esforzado por años y de ahí crezcan. ¿Qué mejor que eso? No empiecen desde cero, sino empiecen en esta plataforma que les estamos dejando. Y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos no solo es el negocio, sino las reglas de familia, unas condiciones de familia, una cultura empresarial que les permita crecer por generaciones. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo estos tips, estos pequeños retos y claves las podemos aplicar a todos los negocios. Tenemos que empezar por creernos que sí podemos ser grandes. A algunos de ustedes les platicaba que sin haber sido mi intención en mi plan estratégico de grupo empresarial, hicimos unos fondos de inversión. Esos fondos nos han llevado al mercado internacional y hoy, gracias a Dios, el grupo empresarial y familiar es exitoso. Gracias a mis hijos, gracias a que utilizaron la plataforma y de ahí ellos brincaron al mercado internacional. Quiero que esto, compartirlo, mi deseo más grande, ya no es económico, sino es un deseo de transmisión de conocimiento y de compartir lo poco que sé a todos ustedes. Así es que vamos a movernos tantito. Les decía yo que en México el 83% de las empresas son familiares y que nosotros generamos cerca del 70% del PIB. Que lamentablemente estaba yo consultando la estadística nacional y el 20% de las empresas en el país se perdieron el año pasado. A veces la estadística es del 15, 17, 18, 20, 24%. Y nos peleamos y desaparecemos porque no nos entendemos entre hermanos, no nos entendemos con el papá, no nos entendemos con los hijos y entre sobrinos y primos pensamos diferente. No hay como acordar las condiciones y anticiparnos al conflicto. La estadística mundial, según el Banco Mundial, nos dice que 2 de 3 empresas desaparecen dentro de los 5 años iniciales. En México la estadística promedio es de 7 años de existencia de las empresas en nuestro país, 7 años. Las empresas que han durado más de 25 años solo llegan a la 4ª generación el 3%. Bien,
la mayoría de los negocios, por tanto, no sobreviven la tercera generación. Adelante. Ahora, les diré yo que la historia de los negocios tiene muy claro lo que tenemos que hacer. Está escrito en códigos internacionales que hay una mejor práctica que hay que aplicar en la empresa. Es como te duele la cabeza, hay una medicina que te debes tomar. Y yo los invito a que tomemos la medicina que nos corresponde para que nosotros sobrevivamos y crezcamos en el tiempo. Solo hay que identificar la medicina. Por un lado tenemos la asamblea y el consejo familiar. Hay que distinguir que en la familia no todo es negocio. Y como platicábamos en la mañana con uno de ustedes, llego a la mesa de la cocina con mi esposa y con mis hijos y lo único que hacemos es hablar del negocio. Me salgo de ahí y seguimos hablando de negocio. Mi esposa ya me quiere correr de la casa. Entonces, sí les ha pasado. En realidad es eso, necesitamos distinguir lo que es la familia y el patrimonio familiar y el crecimiento y armonía de familia, separarlo de lo que es el negocio familiar. Y entonces tenemos que tener bien claro cómo administrar los negocios de la familia, quiénes son los accionistas y quién es la asamblea y cómo hay temas que compartimos. Pero esto hay que saber manejarlo. Adelante, por favor. Los grandes retos que tenemos. Vamos a tocar los 10 principales retos. El primer reto, y seguramente todos ustedes que son empresa familiar estarán de acuerdo conmigo, que el primero es armonía. ¿Cuántas veces cuando hablamos con nuestro papá, con nuestro hermano, no levantamos la voz? ¿Cuántas veces cuando estamos con ellos discutiendo temas de negocio no estamos de acuerdo y salimos enojados? ¿Cuántas veces simplemente nos callamos porque tenemos respeto a nuestros padres, pero no estamos de acuerdo? ¿Cuántos hijos de los que están en casa, los que nos están ayudando, ya no quieren trabajar con nosotros? Porque no se sienten cómodos. Tenemos que mantener la armonía. Ese es el primer reto. El segundo reto es definir reglas. A veces como papás pensamos que tenemos toda la verdad y no admitimos que los hijos también pueden tener la verdad. Tenemos que aceptar que hemos vivido etapas y generaciones diferentes, tenemos una educación distinta y por lo tanto cada uno tiene una verdad, tiene un futuro, pero si conjuntamos la experiencia con la iniciativa, la energía, la creatividad y la educación de los hijos, seremos mucho más poderosos. Dicen por ahí, y ayer Fátima bien claro lo decía, que las diferencias nos hacen mucho más fuertes. La diferencia que existe entre nosotros, entre los fundadores de la empresa y los hijos, es muy grande, pero cuando sumamos y no restamos, nos hacen una empresa de un poder impresionante. Nuestros hijos tenemos que admitir que pueden llevar nuestros negocios a una dimensión muy diferente. Yo tengo la experiencia específica de que mi negocio creció 3, 4, 5 veces más con la entrada de mis hijos. Cuando yo pensé que mis hijos pues no conocían lo que yo conocía, no tenían la experiencia que yo conocía, no tenían las relaciones que yo tenía. Y sin embargo lo han hecho crecer de una manera muy importante. Creo que son experiencias que todos tenemos, de una o de otra manera. El tercer gran reto, institucionalizarnos. ¿Por qué es un reto? Porque institucionalizarse implica perder el control. Ya no voy a mandar. Ya no voy a ser el único que mande, ya no todo tiene que pasar por mí. Institucionalizarse implica que tenemos responsables, directores, que hay que esperar hasta que nos muestren el resultado, que todos saben lo que tienen que hacer.
que yo voy a estar multiplicándome por 10, porque todo está documentado. La información que voy a recibir, las cosas, los procedimientos están documentados, la mejor práctica está escrita. En fin, la verdad de las cosas es que hay que institucionalizarse. Hacer que la empresa familiar se institucionalice es darle valor a la empresa. Una empresa que depende de una sola mujer o de un solo hombre, ¿cuánto creen que vale? 0. Una empresa no se puede vender. Tú no puedes entrar a un mercado de negros, o sea, no vas a comprar a la persona. Compras y vendes empresas, fusionas empresas, pero nunca vas a fusionar una empresa que no tiene documentados sus procesos, que no está institucionalizada. En la mañana estábamos con una empresa que depende de la persona, del fundador. Esa persona, mientras siga siendo el que hace las cosas, nunca va a poder multiplicarse. Tenemos ejercicios en donde hemos tenido 3, 2 unidades de negocio, los institucionalizamos y hoy tenemos 100. Sí, podemos multiplicarlo por varias veces, siempre y cuando te institucionalices y te documentes. Entonces, la regla es que la empresa familiar es muy difícil porque somos muy informales en el trato. O sea, el trato con mi hijo, con mi hija, es informal y pensamos que nadie va a hacer mejor las cosas que yo. 4. Definimos reglas de inversión y dividendos. Tenemos hermanos, hijos o nosotros mismos que a veces queremos vivir bien y queremos llevarnos un buen dividendo y no reinvertimos y los negocios se caen. Tenemos que estar de acuerdo todos en cuánto reinvertimos y en cuánto retiramos. Ese también es un gran reto. Hay quienes viven una vida de corto plazo y quienes están conscientes que la única manera de crecer y de hacerse grande es reinvirtiendo. Y créanme, cuando les haces números, estaba yo con una empresa en donde le estaba yo haciendo números y le decía, si no reinvertimos, hoy vales $1,000,000 y ese es tu 1,000,000. Pero si ese 1,000,000 lo dejas, el próximo año vas a recibir 20 millones. ¿Lo dejas o te lo llevas? En el momento en que él sabía lo que significaba dejar ese dinero, empezamos a crear la conciencia de la reinversión. Pero es un reto. Incorporar a cada generación sucesiva también lo es. El permitir que los hijos entren al negocio, a veces sin tener el entrenamiento y la capacidad, es un gran reto. Tenemos que entrenarlos, tenemos que facilitar las cosas. Identificar cómo ellos pueden irse subiendo. Créanme que la gran mayoría de los empresarios ahuyentamos a nuestros hijos en vez de atraerlos. Ahora, no tienen forzosamente que operar. Algunos de nuestros hijos son doctores, médicos, especialistas, arquitectos, pero hagámoslos conscientes que ellos son los dueños de la empresa. Hagámoslos conscientes y entrenémonos en cómo cuidar que el negocio siga subsistiendo por generaciones, aunque ellos no lo ven. La siguiente, plantear la relación y la expectativa de las siguientes generaciones. Tengo empresas en donde les hemos dicho a los niños, y hablo de niños porque son chicos de 10, 15, 20 años, ¿quieres ser el director general de esta empresa? Puede ser. Pero tu responsabilidad es mucho más grande que los mismos empleados. Tienes que ser el mejor. Para eso tienes que tener una maestría. Para eso tienes que tener 2 idiomas. Para eso tienes que tener 5 años de estudio y de trabajo fuera de la empresa. Aprender lo que es ser empleado. Y tienes que estar aquí y tienes que cubrir varios puestos antes de ser director general de la empresa. Porque sobre tus hombros va a caer el patrimonio de tus hermanos, de tus sobrinos y de tus padres. Así es que vamos a cuidar que tú seas el verdadero sucesor. Entonces, crear esa expectativa, trabajar en esa expectativa y apoyarlo, no es un trabajo unilateral, es un trabajo de grupo. Y a eso se le llama programa de sucesión.
A veces creemos que la sucesión, bueno, les voy a dar una estadística, el 70% de las empresas en México, 70, no tienen programas de sucesión. La sucesión se da por la muerte de los padres. No se trabaja formalmente en entender que hay un hueco muy importante, hay un gap entre yo, hijo, y tu papá, de relaciones públicas, de conocimiento, de manejo de personal, de administración, de relación con mis tíos, con mi papá, con mi abuelo. ¿Sí? O sea, hay un gap que debemos tener a los chicos y a las chicas preparados para eso. Debemos separar la relación familiar de la relación laboral. Una cosa es que yo sea empleado y trabajo para la empresa y otra cosa es que sea el socio. Y créanme, a veces tenemos 4 unidades de negocio. Tengo a un hijo en una unidad, al otro en otra, al otro en otra, al otro en otra. Cuando hacemos nuestro consejo de administración y actúan como consejeros o como socios, son los dueños, se tienen que quitar la cachucha. No son los operadores, no defienden su parte. Porque si empezamos a defender nuestra parte, nos empezamos a pelear. Y no hay peor cosa que un hermano le cuestione al otro que hizo o no hizo cosas. Todo el negocio es de todos. Y eso es bien importante. Todos los negocios son de todos los hermanos. Aunque uno sea el consejero delegado a un negocio, a un hermano. Tenemos que hablar de consejería delegada. Porque nunca podemos provocar que los hijos o los hermanos se peleen entre ellos. También es cierto que a veces tenemos que hacer intercambios accionarios. El hecho de que todos los hermanos tengan la misma proporción accionaria en sus unidades de negocio no provoca que cada quien le eche más ganas. ¿A qué me refiero? Cuando yo soy el propietario, yo soy el administrador de esta unidad de negocio y yo tengo más acciones de esta unidad de negocio y sé que mi principal dinero va a salir de esta unidad de negocio, voy a provocar una mayor utilidad. Si yo sé que todos mis hermanos, cada uno está en una unidad de negocio y después todos nos lo repartimos igual, la sensación de pertenencia disminuye. Y hay un tema psicológico de poca creatividad y de poco empeño y de poca productividad. Evitemos ese efecto. Es un efecto natural, no es nuestros hijos, es que así es el ser humano, así reacciona el ser humano. Tenemos que cuidar ese tema. Y hay condiciones y ahora sí que medicinas para ese tema. Mecanismo de supervisión. Creemos el consejo de administración, supervisemos el trabajo, que sea de nuestros hijos, tengamos indicadores de desempeño mínimo. Aquel que no responde al indicador de desempeño mínimo le está perjudicando, ¿sí?, al negocio familiar. Y una de las cosas más difíciles es sacar a un empleado familiar, un hijo, de una posición. Pero lamentablemente lo tienes que hacer cuando el hijo no está produciendo y no está haciendo crecer el patrimonio de la familia. Tenemos que mantener una percepción de justicia. Todos los hijos deben de saber, y la familia, que hay equidad, distribución equitativa entre los hermanos. Y finalmente debemos establecer mecanismos y meter incluso independientes que te ayuden a que esa relación de hermanos informal, de relación de papá, hermano, no sea un choque familiar, sino sea una relación empresarial, profesional, aún a pesar de que estamos en un ambiente familiar. El ingrediente del independiente es muy importante. Claro, hay que regular ni tan ni muy, ¿no? No se trata de que tú pierdas el voto. Son los independientes, pero los independientes le van a dar el tono a la discusión. ¿Qué pasa cuando entre dos familiares discuten? Pues incluso elevan la voz o se enojan entre ellos y se dicen, ya no quiero hablar contigo y me voy, y se olvida la discusión. En cambio, está un independiente y hay respeto, hay reglas, hay un código de conducta que hay que respetar. Adelante, por favor. Pues bueno, son los 10 retos más importantes. Ya platicamos, tenemos que cuidar. Hay 2 dimensiones en el gobierno corporativo y familiar. Una cosa es lograr armonía
y otra cosa es lograr equidad y buen manejo del patrimonio. Una cosa no funciona sin la otra. A veces dicen, trabajemos a nivel de familia, pero no trabajamos a nivel de negocio. Entonces, el negocio está perdiendo dinero y yo quiero armonía, ¿se podrá? No. Si está tomando decisiones equivocadas el hermano, ¿sí? Está tomando decisiones equivocadas el hermano y queremos que nos llevemos bien y el hermano sigue de necio haciendo las cosas como quien cree que es importante. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones juntos? Pues si nos equivocamos, fue una decisión de grupo y todos estamos de acuerdo en que esa fue la decisión correcta en su momento, aunque nos hayamos equivocado. Pero no nos echamos en cara que se equivocó el hermano que está operando. Entonces, es tan importante esto como es tan importante esto. Adelante, por favor. Entonces, por un lado, tenemos que preparar el trabajo del consejo familiar. El consejo familiar es el que resuelve los temas de familia, que deben ir separados, no son temas de negocio, son temas de familia. En la familia lo más importante es la armonía. Lo más importante es que nos sigamos llevando bien, que sigamos conviviendo. Que nuestro patrimonio, que nos orgullezca el patrimonio, que pueda haber convivencia, que haya un programa de sucesión, que exista la planeación patrimonial. Tenemos muchos bienes, incluso a veces hasta olvidados, que no estamos trabajando con ellos. Que distribuimos utilidades y nos aseguramos de la calidad de vida de todos los miembros de la familia. Adelante, por favor. Hay muchos conflictos familiares. Estoy por terminar mi libro número 13 de conflictos familiares. Ahorita tomamos nota de cada uno de ustedes y cuando salga, les juro que serán los primeros en recibir el libro, pero sacamos 30 principales conflictos. Aquí voy a poner 6 de los más comunes. Uno es el hombre solo o la mujer sola. Es aquel caso en donde todo pasa por el fundador de la empresa. Es el que toma las decisiones. Es el que no sucede nada si él no está de acuerdo. Él tiene que opinar siempre. Y entonces él se vuelve el hombre clave. El cuello de botella del crecimiento y de la evolución de la empresa. Es un hombre o una mujer que tiene miedo a perder el control. Que tiene miedo y no sabe disfrutar su vida. Que cree que la manera de disfrutar la vida es atrás del escritorio. Pero le hace la vida imposible a todos los demás, sin que él lo sepa realmente. Esto es todo un caso, ¿no? Claro, ahí tenemos que trabajar con él, tenemos que sensibilizarlo, hablarle de la calidad de vida, hablarle de las ventajas que tiene ser presidente de consejo y no director general. Cuando entiende que es presidente de consejo y que el presidente de consejo ya no hace, bueno, no es que no haga nada, es que su contribución es una contribución mental estratégica, no es una contribución operativa. ¿Sí? Cuando él ve que es más valioso para toda la familia en ese rol, en ese verdadero rol, empieza a transformarse. Pero hay que hacerlo consciente de qué significa ser el presidente de consejo, el presidente de grupo, respecto al director general o director de grupo. Siguiente, el cambio generacional. ¿Sí? Cuando vienen los hijos y nos empiezan a decir las cosas como ellos creen que son. Y nosotros a veces les hacemos caso y a veces no. Cuando los hijos, y perdón que lo diga porque sé que hay de 2 generaciones, nos hablan con poco respeto, nos mandan por un tubo, ¿sí? Nos quieren poner en orden, ¿no? Ese es uno de los grandes conflictos. Tenemos que entender cómo se puede hacer eso. Sí se vale, pero ¿cómo? Tenemos que tener el tacto necesario. A veces no podemos percibir eso porque nuestro trato de hijos, papás, es tan informal que no percibimos que yo no le hablaría así como le habla el papá al hijo o como le habla el hijo al papá. El hijo al papá no le hablaría así a su jefe.
Y el papá al hijo no le hablaría así a su subordinado. Pero ¿por qué nos hablamos así, papá e hijo, dentro de la empresa? Entonces, necesitamos establecer la relación. El tercer conflicto más popular es cuando hay reinversiones, cuando hay una conversión completa. Decimos, vamos, todo lo que recibimos lo invertimos. Y entonces no distribuimos el dinero. Y entonces la empresa crece, pero nunca distribuye utilidades. Y entonces los hijos, le decimos al hijo, oye, dice el hijo, oye, papá, págame más, ¿no? ¿Para qué si todo eso es tuyo? Todo eso es tuyo, ¿no? Oye, papá, o al revés, papá, dame un poco, págame más, ¿no? En fin, en realidad necesitamos distinguir entre lo que es ser empleado y lo que es ser socio. ¿Sí? Necesitamos buscar que haya equidad, que la empresa siga creciendo. No podemos distribuirlo todo, tiene que haber una proporción, pero tenemos que estar de acuerdo. Reinvertir en el negocio implica que yo a mi hijo le voy a dar un negocio mucho más grande. Me abstengo de gastar por dejarlo en la mesa para que mi hijo tenga un futuro mejor. Y no mi hijo, sino mis nietos. Pero todos tenemos que estar de acuerdo y debe haber un nivel. No todo es ahorro, no todo es llevarnos, guardarlo, porque a la larga, como me decía mi mujer, me decía, Memo, si tú no te compras hoy la primera clase, ten por seguro que en el mismo vuelo, mi hijo con su esposa lo están haciendo. Mi nuera se está comprando primera clase y tú te vas a ir en economía. Y tenía razón. A muchos de nosotros, nuestra cultura es el ahorro, el guardar. Pero llega un momento en que no todo es así. También tienes que entender que en algún momento tienes que disfrutar lo que has hecho. Hoy lo platicábamos con algunos de nuestros visitas a algunos empresarios. Tenemos un panel de vida y nos queda la última cuarta parte de vida. Vamos a llegar a los 70, 75 años, ya no nos vamos a poder mover de la cama, el cuarto. Y tenemos 60, ¿no? O 55. No. Pero hay que entender que ya nos queda un pedacito, que quedan 20 años. Y las otras 3 que terminamos. Si has estado trabajando constantemente 60 años casi, dándole durísimo, generando un patrimonio y no lo disfrutamos. Muy bien. El otro gran problema es que pensamos que la empresa familiar es una empresa creadora de empleos. No importa lo que pase, hijo, ven, tienes chamba. Yo te voy a dar chamba. Hija, te voy a dar chamba. A ver, ¿dónde? A ver, vamos a buscar y lo colocamos. Lo que sucede cuando no preparamos a los hijos, cuando no les ponemos metas, cuando no definimos un perfil y no buscamos a la persona del perfil, es que empiezan a tener errores, no tienen la experiencia y empezamos a perder dinero. Y de equidad salarial, lo que les decía, a veces a los hijos no les damos dinero, ¿sí? Y les decimos que el negocio es suyo y que no tiene por qué tener más utilidades o más sueldo. Y por el contrario, a veces les damos mucho más y te llevas más dinero y los hermanos que no trabajan nunca ven nada. Yo tengo empresas que trabajan, empresas el único que gana dinero. Y te aumentas el sueldo sin menoscabo. Entonces tenemos que cuidar ese tema de iniquidad. Riesgos familiares. El 50% de las personas nos divorciamos. El 50%. La tasa de divorcio es altísima. Tenemos que cuidar el riesgo de divorcio de nuestros hijos y de nosotros mismos. El divorcio o el cambio de pareja no puede afectar la estabilidad de nuestra empresa. Para eso hay que poner reglas. Para eso hay que blindar el patrimonio. ¿Sí? Por ahí tenemos la amenaza de unos legisladores de un partido del que no quiero mencionar, pero no quiero volver a tener problemas este día,
de la ley de herencia y donación. Esa ley de herencia y donación va a hacer que perdamos el 40% nuestros hijos. Cuando nosotros muramos, simplemente si decidimos ceder, que los hijos pierdan el 40% del valor de la empresa y lo tengan que pagar cash. Los hijos van a tener dinero para pagar el impuesto al mes que morimos. Ni siquiera se van a acordar de eso. Dios quiera y estén preocupados y dolidos por la muerte del padre. Pero van a estar más dolidos porque tienen que pagar el impuesto. Y le van a estar reclamando al padre por qué se murió. ¿Sí? Porque no previmos un fideicomiso de control accionario, porque no blindamos el patrimonio. Entonces hay que trabajar en eso. También los embargos, los ataques. ¿Cuántos estamos oyendo que algunos de ustedes están trabajando como políticos? Están metidos en la política. María Magdalena al ratito va a ser la siguiente gobernadora, así como va. ¿Sí? Necesitamos cuidar a María Magdalena porque su competencia política va a decir que lo que tiene es porque se lo llevó de una manera incorrecta. Entonces tenemos que blindar de ataques políticos, crear fideicomisos, que vean que no, una cosa es que tú tengas dinero porque eres empresario y otra cosa es que tengas dinero porque agarraste el dinero y te lo llevaste, ¿no? Te hiciste rico de la noche a la mañana. Hay muchos ataques políticos. Créanme, yo tengo entre mis clientes más de 10 senadores, diputados, exgobernadores, que esto se hizo precisamente porque teníamos que protegerlos del ataque político que a la larga se dieron. Muy bien, adelante, por favor. Bueno, cuando hablamos de reglas, hablamos de una carta magna, hablamos de la constitución familiar. Quizás es el documento más importante de familia. Tengo que anticiparme a los conflictos. Son más de 80 diferentes condiciones de conflicto. Pero, ¿qué pasa? Que si yo me anticipo, ese conflicto ya nunca se va a dar. Porque ya juntos nos de acuerdo en cómo resolverlo. Adelante, por favor. Adelante. Este fideicomiso busca permanencia, busca equidad, busca transparencia. El principal problema de problemas entre hermanos es que no hay transparencia. Yo estoy acostumbrado a que mi papá hace las cosas como quiere y no le informa nunca a nadie. Y si yo sigo haciendo lo mismo que hacía mi papá, pienso que no vamos a tener ningún problema porque ese es el que mi papá nos acostumbró. Pero, ¿qué creen? Que ya no es así. Los hermanos me van a demandar que les dé información que inclusive ni siquiera mi papá se la daba. Y si no le doy información, y los hermanos van a dudar de mí. Las dudas entre hermanos, y a veces no se dan las dudas entre los mismos hermanos, sino empiezan a recibir vocecitas. No sé si han oído de esas vocecitas, esos diablitos que son de familia política, ¿no? Que empiezan a hablar, el maridito de mi hija, la esposita de mi hijo, y nos empiezan a hablar al oído y empiezan una armonía de hermanos, empiezan a destrozar la armonía. Tengamos cuidado de eso. Por eso hay que escribir las cosas. Incluso a la familia política, yo la quiero muchísimo. Mi mujer la quiero enormemente, y a mis nueras, ¿no? A mi yerno lo adoro. Pero el Señor no sabe nada del derecho de la familia. Ni se mete, ni le pido opinión. Y lo mismo conmigo, con mi nuera. De hecho, tuve un problema con mi nuera. Las voy a platicar. No lo platiquen mucho, se queda aquí en WhatsApp, ¿verdad? El problema que tuve con mi nuera fue que yo me dedico al tema de las familias. Y a mi nuera
que es de Mérida, son de gente de familia, y muy cariñosa, y muy pegada. Su papá, director general del Monte Piedad. Gente bien, decente. Yo le digo a mi nuera, está bien, ¿te quieres casar conmigo? Tienes que firmar esta cartita, que es la renuncia. Imagínense ustedes como suegros, al hijo a la nuera o al yerno que le digan, tienes que firmar esta cartita, en donde está renunciando a lo que yo le voy a dar a mi hijo, que no lo puede reclamar. Bueno, su papá no estaba, ¿no? Se acerca conmigo y me reclama, no, pero ¿qué te pasa? Mira, yo me dedico a esto. Esta es mi sugerencia a mis clientes. Yo a tu hija la adoro, es mi hija, la voy a querer como mi hija. Pero el patrimonio de ellos dos, aunque tú no estés de acuerdo y aunque ella no esté de acuerdo, va a llegar a mis nietos. Y va a ser en línea recta. Si los dos tienen un problema, no tengo inconveniente que se separen en algún momento. La tasa de divorcio es esta. Yo la quiero, yo sé que no va a ser. Dios quiera no suceda. Voy a rogar y a pedir porque no suceda, pero puede ser. Y si es, una vez que sepa tu hija, que no se va a llevar nada. Se va a llevar lo que haga mi hijo con ella, y si compran una casita, que si tienen sus ahorros, eso es lo que va a hacer. Pero el patrimonio familiar va a ir a dar a sus hijos. Y creo que no tiene ningún problema en eso. No, con la cara así me quedará como llegó a la altar. Y no me quería, creo que ya me quieren ahorita. Creo que ya me entienden un poco, pero créanme que es parte de la mejor táctica. Protegiendo un poco precisamente el riesgo de pareja. A lo mejor exageré, pero bueno, es mi preparación profesional y he visto clientes llorando porque su mujer los ha dejado en la calle. He visto mujeres llorando porque sus maridos los han dejado en la calle. He visto muchos casos. A lo mejor no le puedo dar los nombres y apellidos, pero sí le puedo en su momento platicar las historias. ¿Sí? De muchos casos de divorcio. He visto casos en donde, por ejemplo, tengo un caso de una tunera de las más importantes del país, atunera, en donde al esposo de la hija lo hicieron director general. El esposo de la hija se enamora de la secretaria. Se enamora de la secretaria. Imagínense ese drama familiar dentro del negocio. Y córrelo, es el director general de la empresa, súper eficiente, pero traicionó a tu hija. ¿Qué haría ustedes? Bueno, les estoy platicando casos de la vida real. No les estoy inventando entonces. Esos son casos de la vida real. ¿Sí? Que sucedieron y que tuvimos que tomar decisiones. El siguiente. Transparencia en la información. El protocolo me tiene que dar claridad en la responsabilidad y en los roles de cada quien. Debemos aislar a la empresa de los conflictos familiares. Tenemos que motivar a los miembros de familia para conservar el interés y trabajar en pro del negocio, aunque no estemos operando. ¿Sí? Tenemos que crear esta filosofía y tienen que querer la empresa de la familia. Debe haber un compromiso en proteger y hacer crecer el patrimonio de la familia. Adelante, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, hay muchos temas que no me quiero meter a mucho detalle, pero el protocolo de familia habla desde la cultura familiar, desde la convivencia, del consejo de administración, si vamos en los negocios, cómo los vamos a manejar. Tenemos que estar todos de acuerdo en eso. Tenemos que estar de acuerdo en la oficina familiar, en la beneficencia, filantropía, en el tema del empleo de familiares,
¿Qué metemos al fideicomiso? ¿Qué metemos a la herencia? Adelante, por favor. Vamos a hablar del tema del fideicomiso. Por años hemos pensado que los fideicomisos es un instrumento legal muy caro. Es un instrumento legal en donde podemos perder nuestro patrimonio si no lo hacemos bien. Y pocos lo entendemos. Yo les diría que el fideicomiso es una figura que nos ayuda a ser exitosos en la empresa. Es un documento que le da seguridad jurídica a los acuerdos de familia. Es un documento que aísla el riesgo personal del riesgo corporativo. Es un instrumento que nos ayuda a opinar juntos como socios y asegurar el éxito de las empresas. No le tengan miedo al fideicomiso. Sí tenganle miedo cuando la fiduciaria, y hay gente que no sabe eso, porque hay fiduciarias que te quieren cobrar un porcentaje sobre el patrimonio. Estas personas que les hablen de esto, los quieren robar. Entonces se los digo. No hay otra manera de decirse. No tienen que hacer nada ellos. O sea, es un contrato de ustedes, en donde es un fideicomiso que requiere. ¿Sí? Pues tengan cuidado. Sí hay que tener cuidado. Hay que hacerlo con cautela. Pero sí es un instrumento que les va a ayudar muchísimo. Que les va a dar seguridad jurídica en su empresa. Seguridad jurídica por generaciones. Los acuerdos van a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y aunque uno de los hijos sea alguien que rebelde, que no cumpla con las reglas, el fideicomiso va a ayudarles a cumplir con las reglas. Adelante, por favor. Bueno, ya no voy a meter a los detalles, porque está. Adelante. Aquí les voy a explicar un poquito el fideicomiso. Ustedes son los propietarios de fideicomiso. ¿Sí? Son los famosos fideicomitentes. Les entregan sus bienes, sus acciones. Pero al mismo tiempo que entrego las acciones, fíjense qué bonito es el fideicomiso. El fideicomiso aísla en usufructo el dominio y la propiedad legal. Propiedad legal es una cosa. Oscar le puede dar propiedad legal a su hija X bienes, y ya la dueña va a ser la hija. ¿No? Ella va a ser la dueña, ella va a ser la que tiene todo. Pero Oscar se guarda el usufructo, quiere decir, él sigue teniendo el beneficio de las utilidades, sigue gastando, pero ya no es el propietario legal, ya cedió. Y Oscar, aunque no lo crean ustedes, sigue estando en el comité técnico. O sea, si Maggie mañana lo trata feo, le da sus cachetadas al buen Oscar. Oscar puede cambiar, ya no es Maggie la única heredera, o le va a dar la otra 50% al hermano. Y lo puede hacer. Aunque ya no es el propietario legal, lo puede hacer. Vean qué cosas, qué flexibilidad te da. Porque Maggie cuando herede, cuando tú no estés, que Dios no lo quiera, agarra madera, es un de plástico, pero agarra algo. Cuando te pase algo a ti, Maggie no va a pagar ese 40%. Ella es la propietaria. Ya no vamos a tener ningún problema. Nadie, no, los hermanos que quieren hacer un juicio testamentario porque no están de acuerdo en que tú le hayas dejado ese negocio a tu hija, no pueden hacer nada. Nada. Ya no está sujeto a ningún juicio. O sea, lo bonito y vamos a entrar a otros temas, ¿no? Como, por ejemplo, trabajar juntos con la SAP y el fideicomiso, cómo hacer holdings, cómo construir, hicimos un fideicomiso para construir un edificio, ¿no? El tema de inmobiliarios, construcción. En la época de la pandemia en Puebla, estaba quebrado,
consultor, el desarrollador, el que ponía vidrios, el que ponía el herraje, estaban quebrados todos. Nos juntamos, cada quien puso su parte y construimos un edificio con una SAFI y un fideicomiso. Y terminamos el edificio, cada quien puso lo suyo, y terminando el edificio se acabó la pandemia, o bueno, más o menos, cuando se acaba, y todos recibimos nuestro dinero. ¿Sí? O sea, fue una manera de que todos contribuyeran, que trabajáramos juntos. Hicimos otra SAFI juntamos a 600 productores agrícolas. 600 agricultores pequeños que producían 1 hectárea, quintal y medio por hectárea, se fueron a producir 15 quintales por hectárea. Juntamos a 600. Creamos a través de un fideicomiso y unas APIs, creamos una SOFOM. Ellos mismos creamos la SOFOM para asignar dinero, alimentar la producción. Fuimos con FIRA para que nos dieran capacitación. Creamos una comercializadora y todo se exporta hoy a Europa. Eso se logró gracias al fideicomiso, que es una organización que da garantía a un propósito, garantiza que el acuerdo de los socios se cumpla. Aunque dentro de los agricultores alguno de repente no quería ya trabajar, ya había tomado el acuerdo y las cosas se tenían que respetar. Bueno, vámonos por ahí. Sigue, por favor. Esta es la figura. A veces nos intimida un poco el fideicomiso, pero yo les invito a que lo estudien con calma. Adelante, por favor. Bien, aquí hablamos de que el gobierno corporativo busca 3 objetivos. Primero, el objetivo de la confianza, de la percepción. Cuando tenemos gobierno corporativo, la percepción de todos los socios es que ahora hay una organización a la que tenemos que respetar. Hay disciplina y hay compromiso. Normalmente el gobierno corporativo, hay quienes lo ponen nada más por la percepción de figurita, ¿no? La verdad es que hay que hacer un gobierno corporativo que realmente le genere valor. Si no perdemos el tiempo y nos cuesta mucho dinero. Y tenemos que garantizar rendimiento y tenemos que asegurar que exista que se traduzca en una manera de ser, en reputación, que se traduzca en calidad en el negocio. El gobierno corporativo de la empresa, o sea, ¿por qué no hablamos cuando hablamos de gobierno familiar? Porque una cosa es que estemos bien en familia y otra cosa es que estemos bien en el negocio. Yo puedo estar bien en familia, reglas claras y todo, pero si los negocios no se manejan bien, me va a remontar. Tengo que tener el mecanismo en donde permita que mis hermanos participen en el negocio, que sepan cómo se está manejando el negocio, que ellos me ayuden a proteger y vigilar la empresa, que ellos me ayuden a hacerla crecer. Cuando ellos me ayudan a hacerla crecer y crecemos, todos estamos contentos, inclusive el que está operando. No cuestionamos al que opera. Somos participantes y estamos operando con ella o con él a través del comité. ¿Sí? Ese tema es súper importante. Y aquí, cuando nosotros de manera consistente estamos hablando de innovación y desarrollo, estamos hablando de nuevos productos, mercados, precios, competencia, y no dejamos de ver esos temas, a la larga crecemos. ¿Sí? Por ahí les voy a regalar un libro, más toman nota de los compromisos, en donde tengo 100 empresas estadísticamente que hicieron esto y cómo crecieron el 30%. De un año al otro en su porcentaje de crecimiento. Como esto les impactó en el crecimiento. Adelante, te toca. El tema de control, que se documenten los negocios, que se institucionalice, que no cada quien haga lo que cree que está bien, sino que esté documentado. De esta manera en que yo puedo identificarme varias veces. Adelante, por favor. El elemento más importante en la empresa para el crecimiento
y para la unión de generaciones es la planeación estratégica. Cuando yo le permito a mis hijos y a mis generaciones futuras que me apoyen haciendo planeaciones estratégicas, logramos tener una visión de futura compartida. Y no hay cosa más hermosa que compartir la visión del negocio con mis hijos y trabajar en ella todos los meses. Es maravilloso y cuando logramos, estamos todos contentos. Adelante, por favor. Siempre en la planeación estratégica hay 3 elementos clave. Buscar la excelencia, buscar la rentabilidad y lograr mayores ingresos. Les voy a regalar esta presentación para que tengan todos como referencia. Estas son los 3 elementos clave que deben contenerse en una planeación estratégica. Y atrás de cada uno de estos temas hay acciones estratégicas. ¿Qué voy a hacer para alianzas? ¿Qué voy a hacer para mejorar mis precios, mis productos? La facturación cruzada. O sea, voy a venderle más a cada cliente. ¿Y cómo voy a hacer para tener mejores prácticas de venta? Si cubro todas estas opciones, vamos a tener una gran planeación estratégica. Adelante, por favor. Creo que con eso casi estamos acabando. Bueno, en términos generales, hay un mapa de valor para las empresas. Uno es el gobierno familiar, protocolo, consejo familiar, asamblea. Hay lo que es la oficina de apoyo. La empresa me tiene que ayudar a mí como familia a cumplir con mis necesidades personales. Es la oficina familiar. Necesita la familia tener inversiones, reinvertir el negocio. Si no se reinvierte, no se crece. Tenemos que cumplir fiscalmente todos. La gran mayoría de las empresas, aunque ustedes no lo crean, alguno de los socios no paga impuestos. Se le olvida que tiene que pagar impuestos. Sus responsabilidades personales. ¿Y qué creen que pasa con el SAT? ¿Sí? Y empiezan por uno y después se van a todos los demás. Entonces, tenemos que cuidar que todos paguen impuestos. Planeación patrimonial y al último el tema de beneficencia y filantropía. Son temas, lo que estaba, bueno, yo trabajé con una institución en gobierno corporativo, no quiero decir cuál, quiero hablar mal de ellos de ninguna manera, pero tenían una cantidad tan importante de bienes que les habían quitado a las viudas. Bueno, no sé si quitaron, las viudas aportaron, ¿no? Imagínate negocios que el 50% de las acciones las tiene la iglesia. Porque mi viuda, una gran católica, a mi muerte siguió yendo a la iglesia. Y llegó un momento en que el padrecito la convenció de que hiciera una aportación a la iglesia por vida. Y mis hijos, sin saberlo, pues hoy en día están comprometidos con la iglesia. El negocio está comprometido con la iglesia. Y aunque me parezca difícil, no les puedo decir la cantidad tan importante de donativos, en bienes, en acciones que tiene este grupo, su grupo católico en Monterrey. ¿No? Es a nivel nacional. Ya se habrán imaginado quién cree. Pero sin lugar a dudas, es algo que no se vale. Bien, adelante. Entonces, la estrategia de beneficencia y la estrategia de filantropía tiene que estar clara. Sí se vale, vamos a contribuir, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es la estrategia, Miguel? Bueno, les voy a regalar unos libros, ahorita escogemos cuáles, pero les aconsejo, todos están en Amazon, están en 3, 4, 5 grupos de libros de venta al mayoreo digitales, pero con mucho gusto adquiéranlos. Les dan los datos, adquieran. Así es. Yo ahorita se los paso. El de empresas familiares es este de empresa familiar. Muy bonito, es este verde. Es una experiencia de más de 500 empresas familiares que hemos ayudado. Este de institucionalización, la primera versión fue firmada por Paco Gil en un esfuerzo muy bonito que hicimos de institucionalización a Pepsi
Pepsi Bottling Group, Pepsi Chemex. Precioso, es una empresa que venía de la quiebra, institucionalizamos a la empresa y se multiplicó. Ese mismo tema lo hicimos o trabajamos algo similar de cerca de 100 empresas y la estadística matemática tienen en ese libro. El 6, que es el de la SAPI, ese nos dice por qué ya no es la sociedad anónima la figura jurídica más importante de México, sino la SAPI. ¿Por qué un fondo de inversión nunca invierte en una empresa que es SA? ¿Por qué si no eres SAPI ni volteas al mercado de inversionistas? Porque te da garantías, te da seguridad, porque te hace crecer, porque te da garantías específicas. Yo fui el autor del SAPI, trabajé con la Comisión Nacional Bancaria en el proyecto, y está ahí está una descripción de 10, 15 ejemplos de cómo crecieron, cómo unís 100 empresas del puerto de Veracruz, cómo las unes en una sola figura, en una holding, en una SAPI. En fin, este de acá arriba no está acaso el éxito del gobierno corporativo. Bueno, no está aquí. No está el dibujo, pero hay unos que se llaman ¿dos? Caso de éxito. Ese está precioso porque están empresas que ustedes conocen mucho como FEMSA, ¿no? Como Bimbo. Están empresas, está Comex, ¿no? Traté de Infonavit, hicimos el Infonavit, la FINSA, son empresas de diferentes niveles que hicimos trabajo de transformación empresarial, pues que hicieron historia. En Infonavit perdón que lo diga, era Viva Bayos 40 ladrones, hicimos una institucionalización, pusimos consejeros, los consejeros de todo el sector, del sector inmobiliario, empezamos a trabajar juntos. En realidad metimos planeación estratégica, metimos un modelo diferente de negocio, metimos el Infonavit ampliado con Víctor Borrás. Entonces un trabajo de veras súper fino, tuvimos que cambiar la ley en 3 veces, ¿sí? 3 veces cambiamos el reglamento, teníamos un consejero precioso que era, bueno, que vive todavía, Jesús Ceballos, también de Infonavit, que trabajó con nosotros, con Carlos Gutiérrez, que es del sector empresarial. No, trabajamos maravillosamente. Y bueno, pues fue un caso, está documentado en el libro, ¿no? Así es que, pues hasta ahí llego, estoy a sus órdenes. No sé si están mis datos ahí. La siguiente. Bueno, el que guste, si quieres pasar sus datos, y con mucho gusto también están mis datos personales ahorita en el teléfono, se los comparto. Voy a compartir mis datos personales, ahorita pues, escanean mis datos y cuenten conmigo, ¿vale?